Saludos. Fase 5, divulgación de resultados. Asignatura Seminario de Investigación Aplicada 4, Grupo 214014-18, Maestría en Gestión de Tecnología e Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Proyecto e implementación de la plataforma TADquiz como ambiente virtual de aprendizaje e incorporación de las TIC en la rama de geometría del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Presentación de Chinacota. ¿Quién les habla? El ingeniero Fabián Gustavo Gómez Arrieta. Introducción. Este proyecto tuvo como objetivo la implementación de la herramienta educativa tecnológica TADquiz como ambiente virtual de aprendizaje, como una estrategia metodológica para luchar contra un modelo de enseñanza tradicional de experiencias repetitivas que carecen de didáctica en la enseñanza. Los beneficiados fueron los estudiantes que pertenecen a una generación que han nacido y están creciendo con la tecnología actual. Mi motivación es la lucha constante contra el bajo rendimiento académico y el repudio que los estudiantes le tienen a las matemáticas, innovando en la forma de enseñar y aprender a través del uso de un elemento TI. Justificación. Infortunadamente se han creado paradigmas en torno a la asignatura de matemáticas, en las cuales se crea un tedio por parte del estudiante y eso hace que se lleguen a obtener bajas calificaciones por desinterés. Muchos de estas consecuencias son porque los docentes no cambian su forma de enseñar, no innovan, y eso constituye un problema que se vuelve un círculo vicioso que a través de los años sigue y sigue ocurriendo. Es por ello que los ambientes virtuales de aprendizaje y el uso de las TIC se destacan como herramientas tecnológicas educativas que en el campo del área de matemáticas funcionan como un recurso de apoyo. El Ministerio de Educación Nacional en el año 98 hace evidente la importancia de no solamente atender los contenidos de las matemáticas, sino también los procesos inherentes al desarrollo del pensamiento matemático, es decir, enseñarle a nuestros estudiantes a pensar, a abordar un problema. ¿Por qué TADquiz? Porque es una plataforma educativa virtual gratuita, disponible en 14 idiomas y de fácil acceso, muy completa con 4 áreas generales del saber, entre ellas matemáticas, además de fácil manejo y sencilla interfaz. Permite la planificación de pruebas, comprobación de resultados, conocer el tiempo de ejecución y cantidad de errores que pueda cometer un estudiante en determinado procedimiento de respuesta, además de dar posibilidad de volver a desarrollarlos y poder corregirlos. En el área de matemáticas es una herramienta de evaluación constante o continua, donde se conoce de forma rápida los resultados, permitiendo estadísticas importantes en los mismos para desarrollar un estudio de investigación. Planteamiento del problema. En la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Presentación, al ver por niveles de desempeño en la prueba Saber de noveno del área de matemáticas, donde se evalúan 3 competencias, vemos que en los últimos años el nivel de mínimo se ha venido acrecentando y hay un porcentaje de estudiantes que están en el nivel insuficiente teniendo en cuenta esta escala valorativa de 4 partes. Observamos que en el año 2017, sumando los estudiantes que están en nivel mínimo y en insuficiente, llegan al 50%, lo que evidencia una precariedad en conocimientos matemáticos, teniendo en cuenta de que la prueba Saber evalúa más que todo el pensamiento matemático. Para el año 2016 hubo una mejora, sin embargo habían más estudiantes en nivel insuficiente y en el 2015 superaba inclusive el 50% de los estudiantes tanto en nivel insuficiente y en mínimo. Es por ello que analizando en ambiente escolar del cuatrenio de los últimos 4 años, analizando el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes en los últimos años, vemos que no se llega ni siquiera al 51%, lo que en este momento nos puede o se puede concluir de que el docente no está haciendo un trabajo adecuado en la evaluación del aprendizaje. Puede ser porque las evaluaciones que se están aplicando no son correctas o el seguimiento
al aprendizaje del estudiante pues no es el adecuado. Y en cuanto al ambiente de aula como tal, vemos que en una escala de 0 a 100 está muy bajo. Únicamente en el 2016 se observa un 55%, pero el 2018 es un 51% nomás. Es por ello que se hace necesario que nosotros como docentes busquemos estrategias metodológicas que sean agradables para aumentar el interés en los estudiantes. Finalmente, estas gráficas o estadísticas se obtienen del índice sintético de calidad educativa que se extrae de los resultados de las pruebas saber aplicadas por el ICFES en el área de matemáticas. Formulación del problema. ¿Cuál será el impacto de la implementación de la plataforma educativa TADQuiz como ambiente virtual de enseñanza y de aprendizaje de la geometría en el grado séptimo de la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Presentación de Chinacota? De ahí nos vamos al marco teórico, en el cual los ambientes virtuales de aprendizaje en la actualidad tienen un fuerte impacto en los sistemas educativos del mundo. Se están visualizando desde el significado o representación de recursos educativos que abren la posibilidad de proyectar otra forma distinta de enseñar y aprender diversos estilos, sean visual, auditivo y kinestésico, en este caso a través de la experimentación, prueba y error, apoyándose en la teoría del conectivismo de George Siemens, que enfoca la inclusión de la tecnología a las prácticas educativas como parte de nuestra distribución de cognición y de conocimiento, apoyándose también en el aprendizaje colaborativo que según Vygotsky consiste en aprender con otros y de otros para llegar a una innovación educativa y elevar el proceso educativo, generando un cambio a nivel metodológico y didáctico en la enseñanza, explícito y significativo haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Diseño y metodología. Para el diseño y metodología se deben dejar claros los objetivos del proyecto, en el cual el general es básicamente la implementación de la plataforma TADQuiz como un recurso TIC de apoyo para el aprendizaje de la geometría y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemáticas en los estudiantes del grado séptimo de la institución mencionada. De allí se derivan 4 objetivos específicos. Inicialmente, el primero, que es el que va a permitir el desarrollo de la investigación, que es diagnosticar la importancia que los profesores de la institución educativa, en este caso de matemáticas, otorgan al uso de ambientes virtuales de aprendizaje como recursos didácticos. De allí se extrae el diseño de la estructura de una unidad temática de la asignatura de matemáticas orientada a geometría, y para posteriormente sea desarrollada esa estructura a través de la plataforma TADQuiz. Finalmente, se evalúa el impacto de la plataforma educativa TADQuiz como recurso de apoyo TIC para la enseñanza de la geometría en los estudiantes mencionados y en la institución. La metodología para esta investigación es de tipo cualitativa, de campo, de tipo descriptivo, en el que se hará una respectiva recolección de datos, la cual será analizada e interpretada mediante la observación del problema y la ejecución de un cambio en la estrategia metodológica por medio de las TIC, específicamente TADQuiz, con el propósito de resolver el problema existente con relación a la enseñanza y el aprendizaje del área de matemáticas en su rama geometría, en la institución educativa, aportando la mejora de los procesos educativos que realizan tanto docentes como estudiantes. Es importante dejar en claro que el docente de matemáticas es distinto al docente de geometría en la institución. El escenario para el estudio fue la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Presentación del municipio de Chinacota, norte de Santander. Los informantes fueron los docentes de matemáticas y los estudiantes del grado séptimo. Se aplicó la técnica del muestreo por conveniencia, que es la que permite la obtención de la mejor información en el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean al investigador como a los sujetos investigados. Para Salamanca y Crespo, 2017, el muestreo por conveniencia es fácil y eficiente. La clave es extraer la mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra. Por las situaciones de pandemia, no se pudo tomar una muestra mucho mayor para desarrollar un estudio de tipo cuantitativo, debido a que en la institución educativa
la mayoría de estos estudiantes no cuentan con los medios tecnológicos para poder desarrollar un estudio en un campo más amplio. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron la entrevista o guión de entrevista estructurada, el diario de campo y 2 encuestas, una pre y una post-test. Diseño y metodología, entonces, siguiendo, se implementa la plataforma TADQuiz, apoyándose en la teoría del conectivismo con el fin de que los estudiantes hagan uso de las tecnologías de información y comunicación, permitiéndoles el ofrecimiento de una propuesta estratégica didáctica sobre el uso de esta herramienta como ambiente virtual de enseñanza para estimular su capacidad de aprendizaje de la geometría y que sea una motivación para que otros docentes de la institución apliquen esta herramienta digital en sus prácticas pedagógicas en cualquiera de las áreas del saber para llevar a una innovación educativa. El instrumento aplicado fueron las siguientes entrevistas estructuradas, una para los docentes, donde se evaluó si era necesario el uso de este tipo de ambientes como recursos didácticos, si ellos utilizaban este tipo de ambientes o si el docente procura actualizarse respecto al uso de este tipo de herramientas. También se aplicó otro guión estructurado de entrevista para los sujetos informantes estudiantes para verificar si los docentes aplican este tipo de herramientas. Para el cumplimiento del último objetivo específico, que es la evaluación del impacto, entonces se llevó a cabo el diligenciamiento de 7 diarios de campo, en los cuales se daban observaciones e interpretación de la apertura de la clase por videoconferencia en el momento en que se empezaba a abordar TADQuiz, el desarrollo y el cierre de la clase. Además de ello, el tiempo de observación, la fecha, la modalidad virtual por la situación de la pandemia, nombre de la institución y el grado. El diagnóstico obtenido en resumen a través de este mapa mental, podemos ver de que los docentes de la institución sí dan importancia a este tipo de herramientas, pero se demuestra muy poco conocimiento sobre lo que es en sí este tipo de insumos tecnológicos para aprovecharse en su quehacer pedagógico. Además, la institución educativa como tal carece de equipos de cómputo y de una buena conectividad a internet estable. Eso hace pues que sea muy difícil la implementación de este tipo de ambientes virtuales en las clases. Se evidencia que los estudiantes no conocen ni siquiera el concepto de lo que es un ABA y lo asocian básicamente a herramientas de webconferencia o páginas de videos, lo que evidencia que el docente de matemáticas de ese grado no aplica este tipo de herramienta educativa tecnológica en su quehacer pedagógico, peor aún ahora que se está trabajando desde casa por la pandemia. Finalmente podemos ver que la falta de apoyo de los directivos de la institución educativa también es una limitante, porque ellos no demuestran interés en mejorar la infraestructura tecnológica de la institución, ni en ofrecer políticas de capacitación docente para que ellos puedan aplicar las TIC en su pedagogía. Desarrollo del proyecto. Básicamente se tuvo en cuenta los contenidos o la unidad temática a través de los estándares básicos de competencias del grado séptimo, específicamente en la rama de geometría. Se extrajeron siete contenidos que son polígonos, clasificación de triángulos, propiedades de los triángulos, teorema de Pitágoras, figuras congruentes y semejantes, perímetro de figuras geométricas y área de figuras geométricas. Estos 7 contenidos fueron abordados inicialmente a través de guías de aprendizaje para que se generaran los presaberes en los estudiantes. Estas guías de aprendizaje no eran muy adecuadas para llevar un seguimiento evaluativo al aprendizaje, y por ello pues se recurrió a que se aplicara este elemento TI que es TADQuiz. En el subgrupo de geometría se resaltaron las cuatro opciones para diseñar la unidad temática como tal. Inicialmente lo que se hace es la creación de la cuenta de maestro que yo hice como investigador, donde están mis datos, y
crear la clase, que es donde se colocan los sujetos informantes, en este caso que serían los estudiantes. ¿Ya? Cabe destacar de que se comparten los nombres reales y fidedignos de los estudiantes informantes pertenecientes al estudio con previa autorización de sus padres de familia a través de firma de consentimiento informado. Entonces, para el desarrollo del proyecto como tal, se crearon 14 pruebas. Esta es la estructura de una de las pruebas que se creó, cuya temática es área de figuras geométricas, en este caso triángulos. TADQuiz nos permite a nosotros escoger la cantidad de ejercicios que el estudiante debe desarrollar en la evaluación, así como el nivel de dificultad. Si el número es más alto, el nivel es mayor, la duración en minutos de la prueba, inician cuenta regresiva, el orden de los puntos a realizar y las subtemáticas de eso que se quiere evaluar. Si el docente o el investigador no está de acuerdo con los puntos, simplemente le da clic en renovar para que se generen nuevos puntos en la evaluación. Ahora, el docente también puede crear sus pruebas en TADQuiz para que el estudiante las desarrolle. Finalmente se coloca el nombre de la prueba y se da en asignar. No se recomienda asignarla inmediatamente, ya que es necesario configurar la prueba después con algunas indicaciones. Este es el recuadro de configuración final de una prueba recién construida en TADQuiz. Como ustedes pueden apreciar, en las instrucciones se coloca específicamente qué es lo que debe desarrollar el estudiante o la temática que se está abordando. Aparte de eso, la fecha de asignación de la prueba, la fecha límite hasta la que tienen para presentarla. Si se necesita modificar el nombre, se hace en este recuadro. Si se necesita modificar el nivel de la prueba, también se hace acá. Y obviamente la duración en minutos de tiempo. Hay algunas opciones que permiten configurar para que si el estudiante vea cuántos ejercicios ha cumplido y cuántos son acertados y cuántos son equivocados. Al final, cuando se termina de desarrollar la prueba, el sistema da la respectiva calificación y los estudiantes pues pueden desarrollar la corrección de esos ejercicios. Además de ello, TADQuiz permite la impresión en hojas físicas de las evaluaciones creadas por el docente y guardarlas en una base de datos. Cumpliendo el segundo objetivo específico, que es el diseño de la estructura de la unidad temática, como se puede apreciar, la unidad temática queda diseñada en la construcción de 14 pruebas evaluativas, 2 pruebas por cada contenido, ya que son 7 contenidos. Teniendo en cuenta de que la primera prueba se tiene un nivel de dificultad menor que en la segunda, y cabe destacar que el código que se genera automáticamente en cada una de las pruebas es el que se le comparte a los estudiantes para que ellos presenten las evaluaciones. Hallazgos en el proyecto. Como se puede evidenciar en la siguiente tabla de calificaciones automáticas de las 14 pruebas asignadas, donde vemos las calificaciones por cada una de las pruebas, en cuanto al promedio como tal, el promedio más bajo que obtuvo un estudiante fue de 80 puntos sobre 100 posibles. Eso quiere decir que es un promedio muy bueno y una muy buena calificación. La mayoría de estudiantes están por encima de los 90 puntos, lo cual permite evidenciar que el manejo o el uso de TADQuiz para aprender y para generar presaberes o a partir de presaberes optimizar los conocimientos es excelente. Es una plataforma que genera un muy buen impacto en el aprendizaje de los estudiantes. De allí se extraen otras dos estadísticas de los resultados, en este caso en gráfico de barras de calificación por cada uno de los estudiantes, donde se observa aproximadamente el puntaje que sacaron cada uno de los estudiantes en el desarrollo de las 14 pruebas, así como la estadística en gráfico de barras sobre las calificaciones por contenidos, ¿ya? Notándose que el 90, más o menos el 90% de la nota o la más baja está en geometría.
En cuanto a las encuestas pre-test y post-test, la encuesta se tabuló en forma cuantitativa y se alcanza a ver de que el uso de TADQuiz sí influyó en el aprendizaje de los estudiantes en el área de geometría. Además, la herramienta educativa como tal, el estudiante, la gran mayoría de estudiantes dice que sí se debe aplicar en las diferentes áreas del saber, así que la plataforma cambió la actitud que tenía respecto a la asignatura de matemáticas y geometría. El desarrollo de la unidad temática de geometría utilizando TADQuiz fue de su agrado, el 100% responden que sí, y además el 100% sintió motivación al utilizar esta plataforma en las pruebas hechas, en las clases y en todo lo que aplicó el docente. Hallazgos. Continuando con los hallazgos, en las entrevistas se pudo evidenciar que es de vital importancia y fundamental el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como recursos didácticos de las matemáticas en la institución. Sin embargo, se demuestra que los docentes poco conocen del tema y no los aplican por desconocimiento y falta de actualización. De los registros de campo, se puede decir que al utilizar la plataforma virtual TADQuiz se mejoraron las prácticas pedagógicas. El interés de las matemáticas fue de más agrado para los estudiantes. Además, se generó un impacto en su aprendizaje que se demostró en los resultados o calificaciones de las pruebas construidas. De las encuestas pre-test y post-test se concibe la necesidad de buscar nuevas alternativas de innovación como recursos de aprendizaje, así como la plataforma TADQuiz. Asimismo, se demuestra que los resultados son satisfactorios, toda vez que se adquiere un alto porcentaje de logro de aprendizaje en los estudiantes y excelentes resultados en las actividades desarrolladas. Finalmente, el uso de las TIC por parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje los obligó a estar pensando constantemente. El proyecto generó un impacto positivo que se demostró en el interés de los estudiantes por aprender a través de TADQuiz, en las calificaciones que obtuvieron en las diferentes pruebas y en la forma como se hizo el quehacer pedagógico, innovación y aprendizaje significativo. Conclusiones. La implementación de la plataforma educativa virtual TADQuiz evidencia una mejora significativa en el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en geometría, que fue la rama de la investigación. El proyecto generó un gran impacto positivo en la enseñanza de las matemáticas, haciendo que como docente mejorara mi desempeño innovando en mis prácticas. Se observó que los docentes de matemáticas de la institución educativa mencionada sí dan importancia al uso de ambientes virtuales de aprendizaje, pero no tienen claro lo que es en sí este tipo de herramientas, ni el cómo darles el mayor aprovechamiento, utilidad y aplicabilidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas es beneficioso cuando utilizamos recursos educativos como TADQuiz. Mejora el ambiente de trabajo y permite el logro de competencias y capacidades, haciéndolo más atractivo, dinámico e interesante para los educandos. Recomendaciones. Es de vital importancia usar las TIC como soporte a los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Es estrictamente necesario cambiar la concepción de los docentes del área de matemáticas de la institución educativa mencionada, referente a la utilización de herramientas tecnológicas existentes, toda vez que éstas se pueden articular en las diferentes áreas del saber. Además, es conveniente establecer políticas de capacitación al magisterio, sean políticas institucionales o políticas a nivel nacional, en construcción e innovación de recursos educativos tecnológicos para generar impacto en el interés, motivación y en la mejora de las competencias cognitivas de los estudiantes. Es necesario que la innovación sea un pilar fundamental en el quehacer pedagógico de los docentes y se recomienda un entorno más amplio de investigación que sea a nivel municipal o departamental para establecer o hacer una extrapolación de los resultados con esta investigación. Infortunadamente, por la pandemia, este proyecto se pensaba hacer de manera presencial, pero por la pandemia se tuvo que trabajar desde casa y la gran mayoría de estudiantes del grado no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar este tipo de investigación por ese inconveniente. Finalizo diciendo, si no está escrito, no existe. Anónimo. Gracias por su atención.